Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Las autoridades de los Estados Unidos piden colaboración ciudadana para identificar al supuesto autor del asesinato de Charlie Kirk, el activista ultra de 31 años, tiroteado ayer en un acto en la Universidad de Utah. El FBI ha ofrecido una recompensa de $100,000 para quienes puedan dar información sobre el autor del asesinato, a quien las cámaras de seguridad del campus captaron huyendo después del ataque. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. En el vídeo que han difundido se ve cómo el supuesto autor se descuelga de un tejado y cae en el jardín del campus, donde empieza su huida. Ahora la policía está tratando de recabar pruebas para dar con el sospechoso, para quien el gobernador de Utah, republicano, ha pedido ya la pena de muerte. Horas antes, el presidente de los Estados Unidos anunciaba que homenajeará a Kirk con la entrega póstuma de la Medalla de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos que otorga ese país, que se asoma ahora a una escalada de violencia alentada por el propio Trump, que ha llegado a decir: les daremos una paliza a los lunáticos de la izquierda radical. Un llamamiento que la extrema derecha ha replicado por todo el país, sobre todo en las redes sociales. Las últimas horas se están llenando de mensajes por parte de ultras americanos que en algunos casos han llamado incluso a la lucha armada. Es lo que hacía, entre otros, el ex asesor de Trump, Steve Bannon, que ha dicho: el asesinato de Kirk es una causa de guerra. El presidente de los Estados Unidos, que también esta madrugada ha criticado la que es la otra gran noticia internacional del día, la condena a 27 años de cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Fixo a pena final para el réu Jair Messias Bolsonaro en 27 años. El Tribunal Supremo del país considera al líder ultraderechista culpable de liderar un golpe de Estado para evitar que el ganador de las elecciones de 2022, Lula da Silva, tomara posesión como presidente del país. Una condena sobre lo que Trump ha dicho que está sorprendido. Es muy parecido, decía el presidente de Estados Unidos, a lo que quisieron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. En referencia al intento de asalto al Capitolio, del asalto al Capitolio. Se refería a los disturbios que alentó en Estados Unidos después de perder aquellas elecciones de 2020 que terminaron con ese asalto por parte de sus seguidores. Washington, que por cierto condenaba anoche los ataques israelíes sobre Doha ante las Naciones Unidas. La delegación estadounidense hablaba de Qatar como un mediador clave cuya integridad territorial debe respetarse, y mientras el mundo entero señala a Netanyahu por este incidente, el primer ministro israelí trata ahora de buscar un enemigo extranjero. Y ese enemigo contra el que Israel vuelca sus críticas es España, concretamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por las declaraciones que hizo el lunes en las que anunció las medidas contra ese país. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas. A través de un comunicado, la oficina de Netanyahu dice que estas declaraciones de Sánchez son una amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo, y concluye: la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y los asesinatos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Acusaciones que han provocado la respuesta del Ministerio de Exteriores español, que recalca que el gobierno condena los ataques del 7 de octubre de Hamás, pero que con la misma determinación exige el fin de la violencia en Gaza. En su respuesta, Exteriores añade que España seguirá apoyando a los tribunales internacionales que investigan crímenes de lesa humanidad por parte de Israel. Es viernes, es 12 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pero ocurre que ya no es solamente el gobierno de España, sino que la Unión Europea también busca aprobar una serie de medidas para presionar a Netanyahu para que ponga fin a la masacre en Gaza. La principal en la que se centran ahora las autoridades comunitarias es la suspensión del acuerdo comercial con Israel. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Esta fue ayer una de las imágenes del día, la del Europarlamento aprobando una resolución no vinculante que incluye, entre otros, esa suspensión del acuerdo con Tel Aviv. Un texto que salió adelante con 305 votos a favor y que, sin embargo, no incluye el término genocidio. Esta era una línea roja que establecía el PP europeo, el mayoritario en la Cámara, a cambio de sus votos. Con este movimiento, el Parlamento Europeo avala las propuestas de la presidenta y respalda el giro de su política hacia Israel. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días.
días. La resolución es simbólica, no es vinculante y sirve para que el Parlamento fije posición sobre un asunto que sigue sin conseguir la unidad de los 27. Por eso el llamado bloque europeísta, el que componen populares, socialistas, liberales y verdes, y al que en su discurso von der Leyen volvía a pedir cooperación, ha negociado para intentar pactar esta resolución conjunta. El texto que se ha aprobado finalmente avala las medidas anunciadas por la presidenta, 34 puntos que condenan la hambruna o los ataques a la población civil y que sin embargo no incluye el término genocidio. El PP europeo se resistió a incluirlo, como pedían las fuerzas progresistas, y se levantaron de las negociaciones el martes, pero volvieron a sentarse tras el anuncio de la presidenta, aunque con una condición: no incluir el término genocidio. Al ser el grupo mayoritario, el resto necesitaban sus votos para aprobar la resolución, y así han terminado las negociaciones. Las fuerzas progresistas han accedido, explican que lo han hecho para aprobar la resolución y que la mayoría de la Cámara avale las propuestas de la presidenta. Entre tanto, Europa muestra cautela ante las maniobras militares que a partir de hoy va a llevar a cabo Moscú junto con Bielorrusia, muy cerquita de la frontera polaca. Maniobras que incluirán ejercicios de ataques nucleares y que llegan apenas 2 días después de la incursión de una veintena de drones rusos en Polonia, en territorio OTAN. Es por ello que Varsovia ha reforzado sus fronteras con Bielorrusia con el despliegue de hasta 40.000 soldados. De hecho, la alianza se ha comprometido a aumentar la presencia militar en el flanco este si fuera necesario. Aunque Rusia dice que sus maniobras no tienen un fin ofensivo, Polonia recuerda que fueron ejercicios similares los que sirvieron de entrenamiento para la invasión de Ucrania. Antonio Martín. Polonia comparte 400 kilómetros de frontera con Bielorrusia que están ahora mismo totalmente militarizados. Frontera cerrada, restricciones en el espacio aéreo, suspensión de cualquier conexión ferroviaria, y a todo esto se suma el despliegue de 40.000 soldados para vigilar las maniobras que rusos y bielorrusos llevan a cabo al otro lado de esa frontera. Cesary Tomczyk es el secretario de Estado de Defensa de Polonia. Dice que estos ejercicios son de carácter ofensivo, por lo que debemos prepararnos. Y es que aunque Rusia ha insistido en que estas maniobras, desde su punto de vista, no se centran en nadie, Varsovia recuerda que ejercicios previos, en 2013 y en 2021, sirvieron de entrenamiento para invadir después Crimea y el Donbass, respectivamente. Letonia ha cerrado también su frontera oriental, Lituania ha restringido parte de su espacio aéreo y cazas de la OTAN han sobrevolado en las últimas horas distintas partes de Estonia. Aquí en España, el 11 de septiembre vino marcado por la celebración de la Diada en Cataluña, la segunda con Salvador Illa al frente de la Generalitat, un día en el que los partidos independentistas convocaron movilizaciones que, sin embargo, apenas tuvieron éxito. De hecho, la manifestación celebrada ayer en Barcelona fue la menos multitudinaria de los últimos 13 años. Radio Barcelona, Laura Pons. 28.000 personas en la capital catalana, que sumadas a las de Girona y Tortosa llegan a las 40.000, la cifra de asistentes más baja desde 2012. La lluvia y la desafección del movimiento independentista marcaron una jornada descafeinada en la que se puso el acento en la lengua después de que el TSJC tumbara este miércoles el decreto para blindar el catalán en la escuela. Desobeïm a les aules, als carrers i a les institucions, perquè cap jutge ens ha de dir. Debemos desobedecer en las aulas, en las calles y en las instituciones. Ningún juez nos tiene que decir en qué lengua tenemos que hablar, decía Lluís Llach, presidente de la INASE. Una diada descafeinada comparada con la de los años del procés, con un independentismo en horas bajas, sin rumbo ni mayoría en el Parlament, con la presencia de la extrema derecha de Alianza Catalana y con Salvador Illa en la Generalitat desde hace poco más de un año. La jueza de Catarroja que investiga la Dana ha citado como testigo a la vicepresidenta valenciana Susana Camarero tras conocer que se conectó a la reunión del CECOPI el pasado 29 de octubre, reunión que abandonó después para ir a un acto. La magistrada responde así a las peticiones de 2 acusaciones populares que pedían la citación de Camarero como testigo, un auto en el que, por cierto, ha vuelto a ofrecer al presidente Carlos Mazón declarar como investigado. Nuria Ruiz Tobarra acuerda unir al procedimiento la carta abierta que el pasado viernes publicó la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón se reunió en el Ventorro ese día. Sin embargo, la jueza rechaza citarla como testigo porque dice que eso supondría un acto directo de investigación al presidente valenciano, que, recordemos, está aforado. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La declaración de Susana Camarero, el primer miembro del Consell que ha sido citado a
aún no tiene fecha. Fue solicitada por varias acusaciones populares que lo pidieron después de que la consellera y vicepresidenta admitiera que estuvo conectada al CECOPI 40 minutos para interesarse por lo que pasaba en las residencias, pero que luego se desconectó para acudir a una entrega de premios. La juez vuelve a ofrecer a Carlos Mazón que declare voluntariamente. Incorpora como documento la carta de la periodista Maribel Vilaplana, en la que detalla que ella abandonó el restaurante en las 7:15 y hace referencia a las llamadas que recibió el presidente, pero rechaza citarla como testigo porque supondría un acto directo de investigación respecto al propio jefe del Consell, que es aforado, y eso es algo que a ella no le compete. Y todavía de los tribunales, la justicia ha condenado a 9 años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta de la ciudad por repatriar a 55 menores migrantes durante la crisis de 2021. El tribunal considera que ambas cometieron un delito de prevaricación al expulsar a estos menores de la ciudad autónoma sin ninguna base legal. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues tomaron como base el acuerdo entre España y Marruecos de 2007, vigente desde 2013. Un acuerdo que solo representaba un marco, según la sentencia, pero no un trámite ni un requisito procedimental, es decir, no era una ley, y no acudieron a ampararse a actuar bajo la legislación nacional e internacional presente también en ese documento. Las dos expolíticas fueron conocedoras y plenamente conscientes de planear y acordar las repatriaciones, a pesar de mostrarse en contra tanto la jefa del área de menores del gobierno local como la Fiscalía de Menores. En la práctica, hay que decir que están retiradas de la vida pública. A su vez, el presidente de la ciudad, en un comunicado, sigue creyendo en la inocencia de ambas, asegura que conocía, compartía y respaldaba todas las acciones que llevaron a cabo y aboga por un cambio normativo en extranjería para atender este tipo de contingencias, como fue la entrada, recuerden, entre 12.000 y 15.000 personas en Ceuta en apenas 2 días. Precisamente está Desiré Rodríguez. Desiré, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. Y en Aragón, en Radio Zaragoza, está Mónica Farré. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como esa enorme sartén, por llamarlo de alguna manera, en la que se han cocinado 8.000 albóndigas en un pueblo de Zaragoza. Han tocado como unas 8 albóndigas por cabeza, ¿no? Sí, porque fíjate, el pueblo en cuestión se llama Favara. Está en la provincia de Zaragoza, como decías, y tiene, si echamos las cuentas, pues 1.000 habitantes. Las fiestas patronales ahí se viven con sabor y con unión, haciendo y comiendo y compartiendo estas 8.000 albóndigas. Es una receta no solamente culinaria, porque también es emocional. Las familias enteras se ponen manos a la obra para preparar este guiso, que ya es una pequeña tradición desde hace 3 años en el programa de fiestas. Rubén Martín es cocinero, es un vecino de esta localidad y lidera el equipo junto a una 30 de voluntarios. La carne se compra en las carnicerías del pueblo, hace falta mucha, claro. Se aliña, se bolea, se fríe y después se prepara también el sofrito con su cebollita, su tomate, su ajo, con fuego de leña y, como decías, con una paellera muy especial, porque además fue fabricada por el padre de Rubén hace ya unas décadas. Todo se acaba convirtiendo en una fiesta entre fogones donde no faltan las risas y los tuppers, que algunos intentan llevarse algo a casa, pero lo cierto es que apenas sobra, porque más allá del sabor lo que se comparte es pues ese espíritu de comunidad en esta población. Como dice Rubén, es como estar con tu peña pero con todo el pueblo y eso pues eso. Y bien de pan, que entre los ingredientes no has citado, pero esa salsa es para mojarla. Hombre, hasta acabarte la barra entera. Exacto. En una de las playas más inaccesibles de Gran Canaria ha aparecido, bueno, se ha visto porque se ha grabado un caballo salvaje. Sí, la sorpresa se la ha llevado un grupo de turistas, Ángeles, que estaban disfrutando tranquilamente de un paseo en barco por las aguas de una joya escondida de Gran Canaria, con imponentes acantilados y un mar cristalino. Y esto es increíble, es la primera vez que veo un caballo salvaje en la playa de Wiwi. Pero meramente salvaje. Sí, aquí totalmente, ahí lo tenéis, solito. Bueno, la tripulación del barco no se creía lo que estaban viendo, un caballo en libertad, solo en plena playa de Wiwi o Gugui, que es el nombre tradicional local de esa playa. Las imágenes se han vuelto virales, como es lógico, despertando el asombro y cuestionando pues cómo el caballo ha sido capaz de llegar a ese lugar pues tan escondido y tan remoto, sin nadie sobre su lomo, sin bridas, porque hasta ahora, Ángeles, esto sigue siendo todo un misterio. Es un lugar tan recóndito. Inaccesible, porque está como rodeado de acantilados. Sí, exacto, sí. Que solo puedes llegar tras una caminata de más de 2 horas, además de embarco, como estos turistas. Eso, bueno, tiene sus ventajas, entre otras cosas que esté intacta esta playa y que lleguen pues caballos como el caballo buscaba una playa virgen, como un turista cualquiera. Bueno, y debate, tapas sí, no ponen tapas. En Zaragoza no sois de poner tapas, en Barcelona tampoco, Mónica, y hay todo un debate en redes sociales después de una mala reseña.
Sí, ha desatado la polémica en redes. Un turista dejó una reseña negativa en un bar de Zaragoza. Pensaba este hombre que las tapas eran gratis con la bebida, como ocurre en otras muchas ciudades del país. Estoy pensando, por ejemplo, en Granada o en Salamanca, pero en Zaragoza, como decías, eso no es habitual. Claro. El comentario compartido por la cuenta Soy Camarero ha abierto el debate, no sé si nacional, pero desde luego aquí sí. Deberían ser las tapas gratuitas. Unos defienden, según hemos visto en redes, que si se pagan pues ya no son tapas sino pinchos, claro. Y otros dicen, pues bueno, oye, que cada ciudad tiene su propia cultura gastronómica. Es un debate para llevar a la antena incluso, ¿eh? Mira, ahí está la idea entonces. Con participación de oyentes. Mónica Deside, gracias. Adiós. Hasta luego. Vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que toca estrenos de cine con José Manuel Romero. Temporada alta de estrenos en la cartelera con propuestas muy diferentes. Ari Aster, director de referencia de lo que llaman terror elevado, retrata la descomposición de América en Eddington, un western sangriento sobre el negacionismo, el populismo y la violencia que protagonizan Joaquín Phoenix y Pedro Pascal. Recuperemos nuestra comunidad. Claro que sí. Salvemos nuestra alma. Del cine español llega la nueva película de Alejandro Amenábar, El cautivo, una aproximación a la vida del joven Miguel de Cervantes en Argel, que le sirve al director para reivindicar la libertad y la pasión por contar historias. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía, hasta que se acercó un cautivo. También se estrena Jone a veces, el debut de la directora vasca Sara Fantova, un drama ambientado en las fiestas de Bilbao, con el que indaga en la incomunicación de padres e hijas, en el duelo y en el primer amor. ¿Y te irías a Madrid? A cualquier sitio. A veces sí, otras veces no. Y por último, una película argentina que fue premiada en Cannes es Simón de la Montaña, la historia de un joven que finge tener una discapacidad para ser partícipe de una comunidad en la que se siente más integrado que en su propia casa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.